Buenas a todos, me llamo Fabián y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a explicarte por qué deberías dejar de quejarte y también voy a aprovechar para reflexionar un poco acerca de la queja, del concepto de la queja, ¿vale? En primer lugar, dejar claro que la queja es necesaria, ¿vale? En ciertos momentos de la vida llega a ser un poco inevitable no recurrir a ella. Sin embargo, me parece importante destacar el hecho de para qué sirve la queja. Bien, al final la función más importante de la queja es quitar un poquito de tensión corporal, es decir, en un momento en el que la vida o las circunstancias de la vida no salen como uno quiere, como suele pasar la mayoría de las veces, resulta un poco inevitable no dejarse llevar por la queja. Es muy tentador, pero tiene su letra pequeña. Bien, en el momento en el que recurrimos a la queja, cuando está pasándonos algo malo, está bien porque hace la misma función que cuando estamos tristes y lloramos, es decir, es un acto físico y necesitamos soltar aquello que nos pesa. Entonces tiene un efecto catártico y en ese momento resulta hasta cierto punto funcional el hecho de quejarnos. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que cuando nos pasa algo muy negativo que nos hace sufrir, cuando nos acogemos a la queja como si fuera una especie de refugio y empezamos a regodearnos en ella y la queja se mantiene a lo largo de los días, incluso de los meses, corremos el riesgo de caer en ese papel de víctimas. Y es entonces cuando la queja deja de ser funcional y pasa a ser algo patológico, es decir, pasa a ser algo negativo, incluso muy lastrante. Entonces, insisto una vez más, la queja hasta cierto punto es necesaria, pero tiene su para qué. Es decir, la queja funciona igual, como decíamos antes, con el tema, funciona lo mismo que con las emociones. Cuando sientes una emoción, por una parte, lo suyo es abrazarla, entenderla, liberarla, procesarla y cuando ya ha pasado su efecto, volvemos un poco a la calma. Como cuando tiras una piedra en un estanque, empiezan a amanecer esas olas, esas vibraciones, pero luego al poco tiempo el estanque vuelve a su estado primigenio, a su estado original, ¿no? Vuelve a esa calma, por decirlo así. Pues que en el tema de la queja debería de ser lo mismo, en el sentido de una vez está pasando algo malo, repito de nuevo, acógete a ella, libérate, descárgate y cuando ya te sientas que puedas continuar, vuelve a tu estado normal y continúa con tu vida. ¿Cuál es el punto negativo de la queja en el segundo caso en el cual nos acogemos a ella y la prolongamos durante días, semanas, incluso meses? Sucede que, como hemos dicho antes, cuando nos metemos en esa zona de confort y nos volvemos victimistas, la queja tiene un efecto que nos ancla a esa resistencia hacia la realidad, es decir, nos impide ver la realidad tal cual es. Entonces, precisamente está consiguiendo, en ese caso, que hagamos lo único que necesitamos hacer, es decir, aceptar la realidad tal cual es. Es decir, todos queremos que la vida, que todos los días nos hagan a pedir de boca y que todo nos pase tal y como nosotros queremos. Sin embargo, la vida no funciona así. Muchas veces tenemos que trabajar muy duro para conseguir lo que queremos. Muchas veces a lo largo de nuestra vida, y todos, no se salva nadie, habrá días en los que estemos aquí arriba, estemos eufóricos, estemos súper alegres, nos salga todo a pedir de boca y habrá días que estemos aquí abajo, que nos levantaremos tristes, que no tendremos ganas de hacer nada y que ya simplemente con el hecho de levantarnos y desayunar ya será un auténtico logro. Pero al final la vida es así, la vida tiene altibajos y toda la vida resulta un proceso y jamás va a ser completamente lineal. Sin embargo, como yo siempre digo, siempre hay hueco para el optimismo. Entonces, al final, el proceso más saludable es, como os he dicho antes, aceptar la realidad, es decir, utilizar la queja en su preciso momento
y una vez ha tenido ya su lugar, su proceso, su utilidad, abandonarla y recuperar esa estabilidad, aceptar la realidad tal cual es. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si no está en tus manos, que no esté en tu cabeza. Es decir, si hay algo que te está pasando en tu vida que no depende de ti, o al menos al 100%, o sea, enteramente, no permitas que se quede en tu cabeza, porque en ese momento es cuando estás, dijésemos, permitiendo voluntaria y conscientemente que este hecho te afecta. Voy a poner un ejemplo para que lo veas más claro. Imagínate que un día llega un fin de semana y tenías planeado pues, hacer una ruta de senderismo. Llevabas toda la semana ilusionado, ilusionada, planeando levantarte a las 7 de la mañana, desayunar súper sano, ponerte las deportivas y quedar con los amigos y salir a hacer senderismo, adentrarte en la montaña y demás. Estabas muy ilusionado, muy ilusionada con el hecho de hacer esa ruta, con el hecho de disfrutar de la naturaleza, de desconectar del trabajo, de tu día a día, etcétera, etcétera. Y llega el sábado y se pone a llover. Que muchas veces pasa. Obviamente el hecho de que llueva o que haga sol no depende de nosotros. Eso escapa absolutamente de nuestro control. Entonces, en ese momento sí sería funcional que nos quejáramos un poco, en plan de, guau, qué pena tal, no podemos salir toda la semana. Yo necesitaba que llegara el sábado para quedar con los amigos o quedar con la pareja, con la familia, ir a hacer una ruta y está lloviendo y no se puede, ¿vale? Pues es funcional, hasta cierto punto es útil que nos quejemos, que liberemos esa energía, que liberemos esa tensión, esas emociones, pero ya está. Pero no sería para nada funcional y nos instalaríamos en el victimismo si llegara el lunes, el martes, el miércoles de la siguiente semana y siguiéramos quejándonos con nuestros compañeros o con nuestra familia en plan de, joder, tal, es que el sábado quería ir de ruta y se puso a llover y no pude ir y tal, tal, tal. Es en plan de no, porque en ese momento es cuando no estás aceptando la realidad tal cual es. ¿Y cuál es la realidad en ese momento? Que se ha puesto llover y no has podido ir. Sin embargo, que no hayas podido hacer lo que tú querías, que es ir de ruta de senderismo, no significa que no puedas aprovechar ese sábado para hacer otras cosas. Para desconectar, para divertirte, para lo que tú quieras. Entonces, insisto, no resulta ni saludable ni a nivel de salud mental provechoso ni funcional el hecho de que sigas quejándote a lo largo de los días o incluso de las semanas. Entonces, al final, para que entendamos que la queja hasta cierto punto es necesaria, tiene su función, tiene su utilidad, pero cuando se convierte en una especie de escudo que nos impide aceptar la realidad tal cual es, ahí es entonces cuando se convierte en un auténtico problema. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas reflexiones, estos ejemplos te hayan servido, te hayan resultado de utilidad. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con quien creas que le pueda ayudar y muchas gracias por verlo y por estar al otro lado. Hasta el próximo vídeo.